Bien, 7:31, estamos de regreso en Abre los Ojos. Vamos a hacer 15 minutos de noticias positivas a partir de hoy, por orden del presidente Ollanta Humala. Ojalá hubiera 15 minutos de noticias positivas. El gobierno podría dárnoslas, por ejemplo. Si no lo saben, ayer el presidente Ollanta Humala no pudo ocultar su molestia por la medida judicial que suspendió, aleluya, el sorteo del servicio militar. El jefe de Estado criticó a la Defensoría del Pueblo por presentar la acción de amparo y una vez más cuestionó el contenido de los noticieros. Veamos. Bueno, nosotros respetamos las reglas de la democracia, pero lamento esto porque el que pierde es el pueblo peruano. Hoy día tenemos el servicio militar más discriminativo e hipócrita, porque con el cuento del servicio voluntario, sin multas, sin nada, solo hacen servicio militar la gente más pobre, ¿no? Los de arriba no hacen servicio militar. Hace la gente más pobre, la gente que no tiene que comer, y los requisitoriados por la justicia se meten también al servicio militar. Ese servicio militar es de mala calidad y eso es lo que hoy día tenemos. ¿Eso es lo que queremos todos o queremos un servicio militar mejor? Lo que se ha hecho es sencillamente darle coherencia a una ley que tenía 6 años y la verdad que me parece incoherente una institución como la Defensoría, que hace 6 años no dijo nada y ahora sale a declarar el interino. Entonces, el que pierde es el Perú. Lamentablemente es así, nosotros respetamos las reglas de juego, pero creemos que hoy día, con esta decisión, estamos condenando a que solamente los más pobres hagan el servicio militar. Oye, estás en directo, ¿cuál es? ¿Te tengo que discriminar a los restos de medios porque tú estás en directo? Acá no hay discriminación, compadre. O sea, porque estás en directo no voy a discriminar. Que los noticieros matutinos no sean aptos para 18 años para arriba, porque yo no puedo ver con mis hijos un noticiero porque es sangre, morbo, etcétera. Con eso no digo que ocultemos la realidad, para nada, pero también hagamos un panorama de que no todo es negativo en el país. ¿Por qué destinamos 15 minutos o 20 minutos de todo el espacio noticiero que es en las mañanas, desde las 6 de la mañana hasta las 9, 15 minutos de noticias positivas? Ya declaré. ¿Alguna otra pregunta más? Cambia tu actitud. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, está un poquito exaltado el primer mandatario, ¿no? Hay una cuadrada ahí. ¿Tú crees que porque estás en directo te tengo que dar preferencia a ti? ¿No? No sé, yo creo que está de mal humor. Yo creo. En todo caso, lo de las noticias positivas, nosotros felices de dar noticias positivas, pero habrá que buscarla con lupa, ¿no? Porque no hay muchas, desgraciadamente. No podríamos hoy día hablar de noticias positivas si hay un operativo como el de los asesinos de Choy. ¿Qué hacemos? ¿No lo decimos? ¿No contamos las malas cosas para que usted se ponga de buen humor? Podemos hacer un programa a lo presidente, tal vez eso le podría levantar un poco el astral, el aura. ¿Qué hacemos? A esta hora de la mañana, los congresistas Cecilia Chacón y Daniel Mora están con nosotros. Buenos días, gracias por venir. Buenos días. Bueno, primero quería comentar esta acción judicial que ha detenido lo que parece una orden bastante arbitraria y discriminatoria. El servicio militar solamente para los que no puedan pagar la multa y para los demás, mala suerte, ¿no? El presidente está un poco ofuscado por esto, pero son las reglas de la democracia. De eso se trata, de que haya diferentes poderes que puedan ejercer un cierto equilibrio. ¿Ha sido esa una buena decisión, congresista Mora? La del juez. Yo creo que sí, en el sentido de lo discriminatorio. Yo quisiera aclarar que la Constitución señala claramente que en el artículo 163 que todos tenemos la obligación de participar en la defensa nacional, o sea que constitucionalmente poner servicio militar obligatorio no es inconstitucional. Lo hemos tenido siempre y nadie dijo que era inconstitucional, o sea, lo obligatorio. Lo que se trata en este momento es que la ley que se dio era discriminatoria en cuanto a que los que tenían dinero, los que eran universitarios y otras consideraciones más, podían no hacer el servicio militar obligatorio. La tendencia mundial en este momento, y hay algunos pocos países que tienen servicio militar obligatorio, es que se vaya disminuyendo el carácter obligatorio del servicio. Y con el servicio voluntario en el Perú nació mal,
y realmente no ha cubierto las necesidades, pero no la ha cubierto fundamentalmente porque nació con un incentivo económico tremendamente paupérrimo. Es decir, un soldado militar, servicio militar obligatorio con 39 soles, cuando comenzó esto, no iba a ir, nunca íbamos a tener un soldado. Por otro lado, las Fuerzas Armadas solo necesitan un soldado de calidad. Necesitamos un soldado comprometido. Necesitamos un soldado que se le trate bien. Un soldado que tenga dignidad. Educado. Entonces, con este servicio se permite nuevamente que entre de quinto primaria, cuando ya estábamos en la secundaria, cuando hay material complejo y todas estas razones. Entonces, el servicio militar voluntario tiene la ventaja de traer a más gente con vocación de servicio porque quiere meterse. O no por necesidad de tener un techo, un plato de comida, y ahora actualmente con 240 soles, 300 soles, no va a tener resultados. El problema es de que debemos ir caminando a que un servicio voluntario sea más numeroso. Sin embargo, la cuestión obligatoria se debe mantener en caso de emergencia, como lo tiene Chile. Voluntario obligatorio, pero los incentivos son tan grandes que el voluntario cubre y tienen que hacer sorteo para sacar voluntarios. Entonces eso sería lo ideal. ¿Y qué se requiere para eso? Hay tanta gente que hay que hacer sorteo hay que hacer sorteo para sacarlos. Quitarlos. Así es. Y la ley anterior contemplaba eso y acá era imposible cumplirlo. Entonces, la Defensoría hace un buen trabajo. Y lo hace en el sentido de determinar que en los últimos 4 años ha habido 26.000 desertores. Entonces, esos desertores, la Defensoría no se queda ahí. Y ahí es interesante porque está haciendo el papel de un ómbudsman militar, como lo tiene Alemania, por ejemplo. Entonces, analiza esos desertores, los ubica. ¿Y qué encuentra? En puestos en que ganan 700 a 1.000 soles. Entonces, si hiciéramos un servicio militar voluntario con un sueldo mínimo vital de 750 soles por lo menos, como sacamos el 2009 la ley de la tropa especialista, nosotros con 8.000, 10.000 hombres profesionales solucionamos el problema. Y los cuarteles estarían con muchos voluntarios y no como ahora que prácticamente parecen un desierto, ¿no? Cecilia, tú comentabas cuando escuchábamos las declaraciones del presidente que esa referencia que hace a que solamente es para los más pobres y para los requisitoriados es un poco despectiva, ¿no? Porque sí, totalmente. De hecho, y viniendo además de un hombre, de un militar, ¿no? Yo creo que está bastante alteradito últimamente, ¿no? Dando declaraciones que entre panzones, pelucones, gallinazos y demás, se pierde realmente en la anécdota y no está dando luces de un estadista como debería de ser. Yo lamento mucho pues que él esté en esta situación. No me sorprendería ahora que quiere noticias positivas que tenga su aló presidente o algo así, y que esté buscando tener varias horas, ya sea en radio o en televisión, él o alguien de su gabinete, cosa que parece que así fuera, ¿no? Por las declaraciones debe haber algo en el aire, yo creo, sí. Algo en el clima, porque el congresista Julio Rosas, de tu bancada, acaba de proponer la reorientación sexual. No puedo evitar la risa, me parece tan ridículo. Acá está el titular del Diario Expreso, ¿no? Y dice el pastor Julio Rosas que hay que imponer la reorientación sexual de las personas, ¿no? O sea, la gente que tiene una identidad sexual distinta, ¿qué hay que hacer? ¿Meterle en un laboratorio? Es absurdo, ¿no? Porque la orientación sexual no es una enfermedad ni mucho menos, ¿no? Y yo lamento efectivamente que se estén haciendo esas diferencias. Competencia titulares, a ver quién dice la frase más boba, ¿no? Bueno, eso obviamente yo no avalo ni mucho menos, ¿no? Ayer se ha discutido en la Comisión de Justicia el tema de crímenes también en contra de personas con otro tipo de orientación sexual, claro, y lamentablemente no se han opuesto. ¿Y por qué no pasan ese tipo de leyes? Bueno, la verdad que tendría que haber una discusión al respecto. Esto va a pasar esto tendría que pasar al Pleno. Lamento que hayan personas que, sobre todo, que representan a ciertas líneas que se opongan y cierren los ojos ante una realidad, ¿no? Yo creo que todos los peruanos tienen derecho a que se los proteja. O que dejen prevalecer su religión, porque uno no va al Congreso para predicar. Así es. Uno va Entonces, además nosotros tenemos la obligación como congresistas de defender absolutamente a todos, a las grandes mayorías y a las minorías, a ambos por igual. Y definitivamente el tema de religión, de orientación sexual, de género, en fin,
todos estos temas tienen que ser tratados de igual manera. Se y en ese confunde. sentido debemos de ser muy respetuosos en general con absolutamente todos. Se confunde, congresista Mora, el escaño con un púlpito a veces. Hay congresistas que, claro, como tienen un rebaño detrás, porque son pastores, porque representan a determinada iglesia o secta, pues creen que llegan al Congreso para eso, para predicar la palabra de Dios, y para eso no es el Congreso. Definitivamente, esto es popular, él es un pastor evangélico y tiene una posición religiosa. Así como se le permite dar una opinión, también debemos tener más tolerancia. El mundo camina hacia eso, ¿no? La más tolerancia, y la democracia es eso. Es decir, nosotros no podemos, porque esto es una forma de discriminación, ¿no? De una orientación, de la reorientación sexual que yo no... Claro, ¿por qué no hacemos que el pastor se entendemos. reoriente también? A ver qué pasa. Por ¿Qué supuesto, se convierte? podría reorientarse en varios sentidos. Entonces, Sí, claro. entonces, mejor no detallemos a esta hora de la no mañana. podemos en cuántos detallar eso sentidos. porque necesitamos noticias positivas. ¿Verdad? Eso no es positivo, cambiemos de tema inmediatamente. Bueno, ya que está acá, congresista Mora, no puedo dejar de preguntarle sobre el asunto Toledo, que ya está cansando un poco, a mí también, pero supongo que ya tiene una decisión respecto de si debe seguir siendo el líder de Perú Posible en función de todos los escándalos recientes, o debe dar un paso al costado. Sí, mi posición ha sido de cierta incomodidad por este tema, con noticias que nos sorprenden y que nosotros en la Comisión Política debíamos estar enterados. La primera vez que apareció esto, nosotros le pedimos a nuestro expresidente que estuviera presente y que viniera lo más rápidamente posible al Perú a explicar el tema. Lo hizo. Nosotros en reuniones privadas solicitamos más información del tema. Nos dieron cierta información, pero no vemos al final que no estaba completa. Y que surgen cada vez más empresas y que más... pueden comprometerlo, pero que hasta ahora realmente no lo comprometen directamente. La opinión pública tiene todo el derecho de ser suspicaz, tener sospechas, porque él es un expresidente. Si fuera una persona cualquiera quizás no importaría. Entonces, hasta que no se establezca, que nosotros creemos que se debe investigar todo esto, que debe venir el presidente a declarar, y creo que lo va a hacer, de tal manera que esto quede zanjado por el bien del país, de él y de todos nosotros. Y el partido político, que yo critiqué desde un inicio, que sacó un comunicado con el logo del partido, que el partido jamás debió meterse en salir a defender a la suegra, porque el partido político no está para eso, tiene unos lineamientos, tiene unos idearios. Igualmente, el partido tiene líderes, tiene dirigentes que se pueden meter en problemas, pero es independiente la institución Perú Posible a los líderes o a los dirigentes. Cada dirigente o cada líder debe de resolver su problema, y el partido no tiene por qué, si bien es cierto, nos afecta, nos daña, ¿no? En esta situación, si no se aclara muy rápidamente, nos va a seguir dañando. La institución como partido debe prevalecer, porque uno no se mete en un partido solamente por una persona, se mete en el partido por su ideario, por los principios que enarbola, por los programas que hemos hecho, por una serie de razones. Y la cuestión de personas queda a un lado cuando hablamos de instituciones. Desgraciadamente en nuestro país estamos acostumbrados a un caudillismo de esa naturaleza. Pero a ver, yo creo que el partido debe desaparecer. El señor Luis Taiz dijo el día domingo que la prensa estaba dando vueltas sobre el mismo tema, que ya él sentía que no había más que decir, que ya conocíamos toda la información, pero eso no es tan exacto, porque cada vez han surgido más empresas, más personajes involucrados, y él mismo había dicho días antes, nos estamos enterando por la prensa, no sabíamos. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo ayer ¿Nos acabo de enteramos por la recibir... prensa o estamos nosotros dando vueltas sobre el mismo tema? Evidentemente, yo acabo de recibir un video del Parlamento israelí y se comienza casi a burlarse del Perú. Eso es una broma, por estas señor cosas Mora. que están pasando. Es una broma. Sí, es una broma. Entonces, pero por eso debe dar lugar... estos subtítulos, ¿verdad? Sí, y da lugar Claro. a todo esto, ¿no es cierto? Sí. Y da lugar a todas estas burlas que nos afecta de todas maneras. Porque así sea una broma, como está mencionando, afecta a Perú Posible. Afecta a la imagen presidencial cuando saca el comunicado a la señora León Carr, que eso es un antisemitismo. Ahora, Que hay de que ninguna tener manera cuidado, está y qué bueno que lo menciona.
Y han salido una varios, advertencia. ¿Así? Cuando ustedes reciban un video que tiene subtítulos y está en otro idioma, ciertamente se puede tratar de una broma. Ayer un colega periodista de este canal, no diré quién, me mandó también ese video, y cuando yo lo vi, veía a los congresistas israelitas matándose de risa, dije, no esto no es cierto. No puede ser. Pero circula por todas las redes. Sí, claro. Y comienza a desprestigiar y comienza a dañar de todas maneras la imagen. Entonces nosotros creemos que se debe aclarar esto, que se debe investigar, que está en Fiscalía. Fiscalía dice que dentro de poco tienen los resultados. ¿Cuál va a ser lo que va a hacer la comisión? Pedir a Fiscalía que levante el secreto bancario y estas cosas. Fiscalía ya lo está haciendo. ¿Cree que Toledo va a regresar? Yo creo que sí, nos ha dicho que sí va a venir. Si no, ¿Usted le cree todavía? No tengo por qué dudar de su palabra. Cuando ya no la cumpla exactamente como la dice, entonces comienzo yo a dudar. Yo ya comencé a dudar. Y la hace duda, bastante tiempo, me va a disculpar. Pero eso sí nos afecta en el sentido de que queda en telejuicio muchas expresiones que él dio sobre este caso. Entonces, quizás no estaba enterado, quizás totalmente del tema, pero hay evidencias como las que han pasado en Costa Rica, que realmente el notario pudo intervenir en estas cosas y no fue así al principio y tenemos el derecho de dudar todavía. Bien, tenemos que hacer una pausa, vamos a ir conversando con ustedes. Luego los mensajes, no se vayan, les abre los ojos. ...7:53 de la mañana, esto es Abre los Ojos, noticias positivas para todo el Perú. Cecilia, ayer apareció una señorita que fue a visitar a Fujimori, había olvidado un celular dentro de una bolsa de kiwicha, bien distraída ella. ¿Quién es esta dama? Queremos saber más, estamos intrigados. No la conozco, la verdad, yo me he enterado también por las noticias, pero tengo entendido que era una batería, no un celular, pero bueno, eso tendrá que verse. Yo no tengo el gusto de conocerla. Es muy guapa, ¿no? Sí, mira, sí. Tremenda personalidad. Bastante guapa, sí, claro. ¿Cómo hace el presidente Fujimori para tener amigas tan guapas? Bueno, sí, efectivamente es bastante guapa, ¿no? La enfermera también era guapa. Creo, ¿no? Es arquitecta, sí. O sea, que además de guapa, inteligente, estoy segura. Y tiene ahí unas fotos en viajes exóticos por el Caribe, etcétera. No es parte del entorno político, digamos. Personalmente, yo no tengo el gusto de conocer a la señorita, no la conozco. O sea que no podría opinar al respecto. Tú estás celosa de... ¿Verdad? No, imagínate, me parece... Pero en todo caso, ¿cuál sería la idea de tratar de introducir un Galaxy, un teléfono Galaxy, un video de Día del Padre? La verdad no tiene ningún sentido. No estamos hablando, por favor, ya de un hombre que como hemos visto, está en condiciones físicas bastante deterioradas, se le ha negado el indulto, tiene años de condena y ya creo que es un tema que es un poco absurdo, ¿no? ¿Tú estuviste en el día que se iba a decidir si se daba o no el indulto en la Diroes? Porque algo se publicó en los medios de que había sido con un grupo de gente que estaban cantando el ritmo del chino. No, nosotros fuimos el día domingo, después del indulto, cuando Keiko y sus hermanos estuvieron con su padre, y luego ella salió a dar unas palabras y a manifestarse al respecto. Los congresistas de la bancada, fuimos más de casi la mayor parte de la bancada, los que estábamos en ese momento en Lima, fuimos a acompañarlos ese día, sí, estuvimos ahí, y hubo muchísima gente que de manera espontánea se acercó efectivamente a la Dinoes, ¿no? A mostrar su cariño y su descontento por esa decisión. Y hubo, digamos, una especie de pequeño meeting. Hubieron palabras, sí, de los congresistas. Yo también hice uso de la palabra y después Keiko Fujimori, que es la lideresa de Fuerza Popular, como hija, al igual que Kenji, estuvo acompañada por sus hermanos. ¿No? Esto es un tema muy sensible, no solamente por el lado político y de los militantes y simpatizantes del fujimorismo, sino también es un tema, sobre todo, muy sensible para la familia, ¿no? Congresista Mora, ¿fue una buena decisión negarle el indulto a Fujimori? Yo pensaba en el indulto humanitario y creo que era, si bien la decisión es constitucional al arreglo a la ley, siempre mencioné que no debías esperar
que esté certificadamente que se muere una semana para el indulto. Creo que el expresidente merecía un indulto humanitario. Es mi opinión. Y le he mencionado no solamente ahora, otras veces también. La decisión era del presidente. El presidente le abrió la ventana, ¿no? La familia hizo lo que debía hacer. Yo, como he mencionado, no puedo restregar, ni sentirme feliz, ni restregar en la herida esto que ha pasado. Y las reacciones de la familia y sus partidarios, evidentemente, son naturales, son normales. Para nosotros, los militares, nos ha afectado mucho el tema de la autoría inmediata. Muchos oficiales injustamente han sido encarcelados por esta teoría de la autoría inmediata. Hay en Puno, cuando un soldado usó su arma cuando era acorralado en una manifestación, la violencia social que se presentó allí, bueno, fueron enjuiciados todo el batallón. Entonces, ¿por qué? Porque ese soldado depende del teniente, y el teniente depende del capitán, y el capitán depende del mayor, y el mayor depende del comandante, y el comandante depende del coronel, y en consecuencia el coronel es el culpable. Entonces, con acciones y teorías que realmente dejaban mucho que desear, y han arruinado, en el caso de muchas familias de militares, policías, en este caso. Bueno, pero esto que nos está diciendo también tiene que ver con una cantidad de gente que continúa en la cárcel, ¿no? Por delitos indirectos, por autorías indirectas, y también por persecución, porque hay que diferenciar. El general Rivero, por ejemplo, está 12 años preso sin sentencia. Sin sentencia. Eso es un absurdo. Bueno, pero aquí hemos tratado el tema. En ninguna parte del mundo ocurre porque alguien esté 12 años preso sin sentencia. Pero también hay que decir que en el gobierno de Alejandro Toledo, en este afán de mostrar la lucha anticorrupción, que ahora produce un poco de ironía, se metía preso a cualquiera por quítame estas pajas. Y a las familias. Y en realidad no podemos echar la culpa a Toledo. El tema está que se regaló determinados ámbitos o instituciones a personas, por ejemplo, que nosotros decimos caviares. Entonces, ¿por qué? Y prácticamente se ensañaron con los militares. Y pasa todo esto porque realmente ser militar ya era un tremendo problema para muchos de nosotros. Y no se comprendió jamás la magnitud del tema que vivió el Perú. Cuando Fujimori irrumpe en el gobierno o entra al gobierno democráticamente, ya desde el gobierno pasado se estaban entregando una serie de dispositivos legales, etcétera. Con el gobierno de Fujimori se logran aprobar y el Congreso en realidad sigue siendo reacio a esto. Pero lo que vamos es que la política que se implementó en los gobiernos anteriores a Fujimori, inclusive hubo más muertos, y no se puede medir por muertos porque también la comparación no es tan justa, pero la estrategia varió completamente. Se han cometido excesos como en toda guerra interna se producen. Condeno Barrios Altos, condeno la Cantuta, condeno todas esas muertes que se han producido de esa manera. Sistemáticamente todos los militares, Fuerzas Armadas en general, violamos sistemáticamente, como hubiera sido una política de Estado. Usted vaya y arrase este pueblo, usted vaya y arrase a todo el caso. Nunca se produjo eso. Nadie recibió una orden jamás de esa naturaleza. Lo que sí hubo fueron casos aislados, que tenemos en todos los ejércitos del mundo. O hechos, por ejemplo, cuando una patrulla va y a uno de sus integrantes lo destrozan o lo encuentra sin brazos, que le han cortado, le han sacado los intestinos, etcétera, se produce una reacción de ese momento. Y se han visto casos de ese tipo. La reacción es totalmente distinta cuando es motivada por un efecto de esa naturaleza. Y eso no se puede llamar violación o genocidio, ni mucho menos. Es fruto del enfrentamiento, es fruto que se produce el exceso por diversas circunstancias que nos pueden explicar acá psicólogos, psiquiatras. Y que tenemos muchos oficiales, suboficiales, tropa, internados por desórdenes psiquiátricos, por haber vivido todo este proceso. Entonces no se puede decir alegremente, ustedes los militares salieron al campo, fueron con la idea de arrasar a toda la población, y eso no es cierto. Es cierto que la población se vio entre dos fuegos. Y en el tema de
Chavín de Huántar, por ejemplo, la visión del problema es básicamente la misma. Tenemos gente que continúa arrastrando procesos. Es realmente algo que no se puede creer. Yo felicito en realidad lo dicho por el general Mora, porque es el sentimiento que existe en las Fuerzas Armadas. Ese fue un proceso perverso, el tema de la autoría inmediata, y no se dieron cuenta, por tratar de acabar con el expresidente Fujimori, con el fujimorismo, no se dieron cuenta el gran daño que le hacían al país. El tema de la autoría inmediata le ha hecho un terrible daño, no solamente al ejército, sino a la sociedad en su conjunto. Ahora resulta que los criminales son las víctimas y quienes lucharon por pacificar el país, o los policías, ahora son los victimarios. Y nos quejamos cuando hay una inseguridad ciudadana como la que existe, cuando realmente hay rebrotes en el BRAE, cuando hay gente que se va, hay deserciones dentro del mismo ejército, porque justamente no quieren pasar por eso. Pero para terminar, cuando él dice de que Toledo no tuvo la culpa, sino los caviares que estuvieron en su gobierno, pues quien llevó a esas personas fue justamente Toledo. Yo lamento mucho lo que pasó y sucedió en ese gobierno, porque hubo una persecución terrible, no solamente contra los funcionarios públicos, contra militares y personas que trabajaron en ese gobierno, sino sus familias, contra sus familias, porque era un proceso que lamentablemente en algún momento tomó vida propia, y ahora Toledo está en una situación que yo espero no se cometan los mismos excesos que se cometieron con nosotros los fujimoristas, que se actúe de acuerdo a ley, que se investigue de acuerdo a ley y que se respete efectivamente las cosas como se deben de respetar, pero que se investigue hasta el fondo. Por ejemplo, una ley que se sacó, que las tropas no podían disparar contra elementos senderistas si no era con un arma, por lo menos del mismo nivel que traía la proporcionalidad. Que tenía que 3 veces ¿qué llamar? pasaba? Una patrulla veía pasar una columna senderista con armas de caza, entonces su machete, no le decía nada, porque si no eran pasibles de ser juzgados. Y así han ido muchos en este momento. Tropas, y yo lo he visto como ministro de Defensa, que no se adentran en el campo porque no quieren enfrentarse. Entonces avanzan 2 o 3 kilómetros, se quedan por allí y retornan. ¿Por qué? Porque el enfrentamiento, los senderistas ponen niños, ponen mujeres, y es su parte de su estrategia, ¿no? Y por alguna razón se provoca la herida de una señora, enjuiciados. Pero yo creo que eso se debió replantear, se ha replanteado, se han dado ya medidas ahora distintas, se ha quitado eso de la proporcionalidad. Evidentemente se está luchando contra un narcoterrorista, ¿no? Alguna arma alcance pueden tener 1 o 2, pero la mayoría tiene una escopeta de caza, estas cosas. Pero simplemente por ese hecho uno no puede emplear su arma, o tiene que ir a buscar un machete pues para poder enfrentarse. Entonces, leyes ridículas. Y además la semana pasada estuvieron anunciando que la liberación inminente de Osman Morote, que es el número 2 del Sendero Luminoso. Ya están liberados la gran mayoría, además con indemnización. Sí, claro. Y deben a las Fuerzas Armadas por pago inseguro, indemnizaciones por viudez, por la cuestión de discapacitados. 834 millones de soles que no se les ha pagado. Pero no solamente eso, sino que hay terroristas que están libres cumpliendo sus sentencias, sus condenas, sin ir muy lejos, como Lori Berenson, en libertad. Y al final terminan enjuiciando al Estado, y el Estado encima les tiene que dar una indemnización. Eso es realmente absurdo y ridículo, y después nos quejamos la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Y los muchachos que estaban en esa época, que tenían 8 o 10 años, ni se de este problema. Y ese gran problema que el de la memoria. Bueno, de hecho, en este momento en las redes sociales mucha gente no se acuerda que usted desde Perú Posible ya ha sido ministro de ese gobierno, porque lo están tratando de fujimorista. No, es simplemente un peruano que sabe la realidad del país. Yo por sobre todas las cosas partidarias, mi tema institucional lo tengo que defender toda la vida, y así lo he hecho. La institución en este caso prima sobre cualquier otra consideración de partido. Ha habido mucha curiosidad en los televidentes sobre el video al que nos referíamos, el video del Congreso israelita. Se supone que lo que van a ver ahora es un congresista que informa a los parlamentarios de Israel sobre el caso Toledo y la suegra y Elian y Maiman. Vamos a ver solamente un extracto, es muy gracioso. Adelante.
אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מטרת הצעת חוק זו להתמודד עם שתי תופעות חמורות של החדרת חפצים אסורים בבתי סוהר. מה מצחיק, כבוד השר? האחת, תופעה הולכת וגוברת של החדרת חפצים מסוכנים בבתי סוהר שיש בהם כדי לסגר ולפגוע בחיי אדם. די, נו גפני, מספיק. בדרך כלל אני מנסה להגיע את החברים שהדובר יכול לדבר, הפעם צריך להיות פסוק. Ya sabemos quién es Maiman, dice, y todos se matan de la risa. Bueno, obviamente el subtitulado no corresponde con lo que están diciendo y es una de esas bromas de los cibernautas, pero es muy simpático. Pero lamentablemente se está viendo terrible, ¿no? No solamente al interior del país, también fuera. Tenemos que irnos ya. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por haber venido esta mañana. Gracias, Beto. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.